Muy buenos días a todos, qué grato estar aquí con ustedes esta mañana. Yo quiero en primer lugar felicitar al señor Defensor del Pueblo por esta iniciativa tan oportuna y tan pertinente y por marcar una pauta además en esta discusión que a lo que nos lleva necesariamente es a la creación de política pública integral, efectiva, financiada, que es el gran déficit que tiene precisamente este sector. Yo quiero destacar simplemente para hacer el recuento histórico cómo no solo la Constitución del 91 privilegió el derecho a la salud como un derecho fundamental en un primer momento, como la Ley 100 privilegió la salud en el escalafón de derechos además, como todo un gran acuerdo que se fue gestando durante los 90 y durante los primeros años de este siglo llevó a un proyecto de solidaridad y de búsqueda de igualdad en este sector para garantizar los sistemas de salud con dignidad y calidad, y cómo a lo que estamos asistiendo es un proceso de aprendizaje sobre los hechos, en donde, como lo acaba de decir la presidenta de la Corte Constitucional, la política pública en esta materia no se puede dejar en manos de los jueces, porque para eso no están diseñado el Poder Judicial. Y el propósito es ser simplemente de correctivo, en última instancia, el último recurso, y lo que se ha convertido es en el recurso ordinario y la herramienta fundamental de definición de política en esta materia. Dentro de las cosas positivas uno puede decir que evidentemente se ha reducido la desigualdad, y esa es una meta desde el punto de vista social y desde el punto de vista del cumplimiento de las metas del Estado Social de Derecho, que es muy importante, que lo que se ha logrado en materia de acceso y aseguramiento es importante. En cobertura es indiscutiblemente que Colombia tiene uno de los mayores niveles de cobertura en este momento en la región latinoamericana. Y repito que la salud es, digamos, la herramienta fundamental de la consolidación del Estado Social de Derecho. Pero permítanme ustedes hacer otra reflexión. Como decía mi querido amigo, el señor Contralor General de la República, nosotros venimos con un sesgo, en mi caso particular, porque soy hijo de médico, hermano de médico, tío de médicos y espero ser padre de médicas también. Y todo eso supone que lo que yo aprendí en mi casa, y esa es la primera pregunta que hay que formularse, es ¿qué pasó con el ejercicio de la profesión del médico? Y yo les cuento la historia de mi padre. Mi padre fue director de la clínica de urgencias durante mucho tiempo y yo lo recuerdo 24/7, como dicen hoy en día, no solo llegando después de 12 o 14 horas de trabajo por la tarde a la casa, sino inexistencia de los fines de semana, porque en el carro familiar, en la camioneta familiar, el final del sábado y el final del domingo era siempre en la puerta de la clínica, él pasándole revista a los enfermos. ¿En qué momento se fregó esa profesión? ¿O quién convirtió el ejercicio de esa profesión en un cartel de mercaderes en donde la financiación de la salud quedó en manos no precisamente de los médicos y la definición de las políticas públicas quedó en manos de alguien distinto precisamente de los médicos? Y lo digo con todo el respeto, por ser la profesión que implica la mayor vocación, el mayor apostolado, la mayor cercanía al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De ahí que uno de esos grandes, que ha sido José Félix Patiño desde la Academia de Medicina, siempre ha dicho: no nos olvidemos que la premisa mayor de todo esto, lo decía el señor Defensor del Pueblo, es la ética de esta profesión. Y la ética de esta profesión supone la prioridad que hay que entregarle a un derecho, al más importante de todos los derechos, un derecho que además es el derecho que exigen los más vulnerables de la sociedad, porque no hay nada más vulnerable que un enfermo pobre y que un enfermo viejo, y eso no lo podemos desconsiderar. ¿Dónde quedó todo ese escenario de hace muy pocas décadas de Colombia? ¿Qué fue lo que nos pasó y cómo lo podemos rectificar? Yo creo que esa es una reflexión muy importante, porque al fin y al cabo, como se ha sugerido por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, esa forma de haber reemplazado, por supuesto, en la prestación de este servicio tan esencial, esa labor de apostolado por decisiones judiciales, que eso sería lo de menos, pero por decisiones administrativas y financieras equivocadas de quienes creen que esto es un escenario
para buscar exclusivamente el lucro o principalmente el lucro. Y yo lo he repetido muchas veces, cuando muchos nos han dicho, ¿cómo así que la Procuraduría creó una Procuraduría Delegada de Salud para entorpecer el ejercicio de las EPS y las IPS? Y les recuerdo simplemente tres cosas. Aquí estamos hablando de un derecho fundamental de los ciudadanos. Aquí estamos hablando de un servicio público esencial consagrado en la Constitución y estamos hablando de unos recursos públicos ingentes, unos recursos inmensos destinados a la protección de los derechos de los colombianos. Entonces, arrancando de ahí, lo que hay que reconocer es que no hay nada más que contribuya a la igualdad de los derechos ciudadanos que saberle cumplir a la ciudadanía en el derecho a la salud. Y la forma como esto ha afectado la administración de la justicia, que es lo que ha señalado la señora presidenta de la Corte Constitucional, se convirtió en una sobrecarga para el Poder Judicial, se convirtió en un problema para el Poder Judicial, que no se va a resolver, como ella muy bien lo dice, creando nuevas barreras de acceso. Porque es evidente que el acceso, se ha venido limpiando el camino para que los ciudadanos tengan acceso, pero lamentablemente no es el mecanismo más deseable en una democracia que funcione eficazmente, que sea por la vía de la tutela. Y por eso es tan importante tener claro a futuro cuáles son las herramientas que nos van a permitir un poco rectificar el camino, y ahí indiscutiblemente la voluntad de gobierno. Y yo tengo que reconocerle al señor ministro de Salud que no solo ha hecho una gran gestión en esta dirección, sino que estamos apuntando como equipo de trabajo, de gobierno, de organismos de control y del Poder Judicial, porque estoy seguro que están en la misma línea, a ver cuáles son las alternativas para salir precisamente de esta difícil coyuntura. Ustedes ven las cifras y corroboran lo que acabo de decir, todo lo que se ha avanzado en materia de solidaridad y de búsqueda de la igualdad en el sistema de salud. Como en el año 97 la cobertura era del 57% y en el 2018 llegó al 95%. Y como la esperanza de vida al nacer de los colombianos se incrementó para los hombres a los 70 años, estos son cifras del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado, y para las mujeres a los 77 años, y cómo podemos sacar pecho en la región diciendo que tenemos la mayor cobertura en esta materia. Pero ahí vienen los problemas y viene la otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es donde la radiografía no es alentadora, porque el sistema no goza de buena salud por fallas en el servicio, por acceso y garantía, y por ese tema que terminó siendo el elemento fundamental, y fue la forma como el ánimo de lucro y el carácter de empresa, y de empresa tradicional, porque ustedes saben que la empresa moderna tiene responsabilidad social, tiene mecanismos de compliance, tiene oficiales éticos que conducen los negocios de la empresa, demostrando además que la ética hoy en día se refleja en los estados financieros de las empresas. Esto no es simplemente una reflexión moralista en el sentido de que hay que acabar con el ánimo de lucro, sino lo que se viene demostrando es que lo público lo construye también el sector privado en Colombia, y el pecado mortal es renunciar a lo público y creer que sigue siendo la prevalencia de los intereses particulares lo que constituye el primer objetivo de algunas empresas prestadoras de salud. Más la palabra que poco se ha mencionado acá, que ha constituido, digamos, un caballo de batalla y un mecanismo de acción de la Procuraduría, y es la forma como en los últimos años y en las últimas décadas, por esa mentalidad, se convirtió la salud en el botín predilecto de los corruptos en este país. Y lo digo en tono menor, para que no suene simplemente, repito, como un anuncio, sino simplemente la consecuencia de lo que hemos venido adelantando desde la Procuraduría General de la Nación. Ustedes ven cómo en todas las encuestas de satisfacción el 51% de los ciudadanos está insatisfecho con el sistema y cree que hay que reformarlo. Además, la clave es identificar a través de qué mecanismo. Lo decía la presidenta de la Corte ahora, si realmente el camino el más equivocado de todos sea restringir la tutela, nosotros no vamos a permitir que se modifique la tutela. La tutela ha sido el mecanismo más importante de democratización de la historia de Colombia en la vigencia de la Constitución del 91. El problema no está ahí, la calentura no está en las sábanas, como dicen ordinariamente. El problema está, como lo decía Gloria Ortiz, está en el manejo de los recursos, en la administración de los recursos, en la gerencia de los sistemas de salud.
Luego lo que hay que inventar es ver cómo vamos a fortalecer la tutela quitándole esas descargas tan grandes al sistema donde saltan los fusibles del sistema de justicia precisamente por la sobrecarga que tiene el sistema. Y allí es un lugar común repetirlo, falta política pública estructurada, objetiva, integral y financiada. Y por eso es que los ciudadanos acuden a la justicia. Yo quiero hoy contarles por eso además cómo estamos convencidos en este momento que la gran estrategia de la reforma de la justicia en este momento no está de nuevo en la gran discusión totalmente ajena a los intereses del ciudadano colombiano de qué pasa en la cúpula de la justicia, que si le ponemos más años de requisitos a los magistrados, que si le quitamos las facultades electorales a los magistrados, que esa ha sido la causa fundamental de la corrupción de la justicia, cuando al ciudadano, perdónenme ustedes, le importa 5 lo que se está discutiendo en las cúpulas del poder para reformar la justicia. Y por eso estamos convencidos que lo que hay que hacer en Colombia en este momento, y empata perfectamente con esta necesidad, es hacer una gran consulta ciudadana sobre la justicia. Es saber lo que la gente está pensando, cómo cree el ciudadano común y corriente que se le garantiza el acceso, cómo cree el ciudadano común y corriente que se pueden tumbar las barreras de acceso a la justicia. Y aquí estamos hablando del derecho a la salud, porque el derecho a la salud está completamente mediatizado por los temas de la justicia. Al final voy a hacer 2 propuestas. Está claro que, y esto lo presentó ya el defensor del pueblo, entiendo que esto es un año anterior a los números que el doctor Negret presentó. Aquí está claro cómo de las 207.734 tutelas pues están repartidas en función de estos casos específicos de tratamientos o medicamentos, citas médicas especializadas, procedimientos quirúrgicos, diagnósticos, cómo a través de la tutela en materia de salud sí está verdaderamente desbogotanizada y territorializada la justicia, que yo creo que ese es un punto fundamental. El que se acuda a la tutela de manera tan obsesiva es la muestra de cuál es la demanda de justicia en materia de salud en este país, de tal manera que ese 91% de municipios y de más de 673 municipios en donde el derecho a la salud es el más tutelado. Entiendo que a nivel nacional el más tutelado es el derecho de petición, pero el derecho a la salud sigue clasificando de segundo en todas las estadísticas. Todo ello nos llevó a nosotros además a hacer un planteamiento de fondo a raíz de la delegada de la salud, y en esto hemos tenido conversaciones muy útiles con el señor ministro de Salud y con el señor ministro de Hacienda en relación con lo que representa el tema financiero. Y allí, ustedes lo saben, recientemente publicamos alguna columna en el diario El Tiempo sobre esto. Las deudas ascienden a 11 billones de pesos, las EPS que tienen cuentas por cobrar con el Estado van 21 de 22 EPS que están en esta situación, van por el monto de 3 billones de pesos, las EPS le den 9 billones de pesos a los prestadores de salud. Durante 14 meses la ADRES, por ejemplo, no puede auditar recobros por casi 7 billones no cubiertos por el plan de beneficios de salud. Y aquí la pregunta es ¿cómo funciona un sistema de salud así? En donde no hay flujo de recursos, en donde no hay forma de pagarle a unos y otros, y donde se van creando unos cortocircuitos en el sistema que no permiten que esto fluya y que por supuesto no se presten los servicios, que es lo más grave de todo. Hay más de 2 billones pendientes por auditar y girar a prestadores, y por eso lo que ha hecho la Procuraduría, y lo traigo porque ha sido una solución que hemos concertado con el gobierno, además de todo el papel protagónico que ha jugado la delegada de salud, ha sido crear un programa preventivo para normalizar el flujo de recursos del sistema y crear un sistema de acuerdo de pagos en donde hay que encontrar soluciones financieras y crear un sistema sostenible, que fue el gran déficit que se encontró precisamente el nuevo gobierno y el ministro Uribe en el año que lleva el gobierno del presidente Duque, y que es fundamental para todo lo demás. Si no somos capaces de dar un paso hacia adelante en esta materia, simplemente no estamos haciendo nada. Hemos hecho más de 4 mesas de saneamiento de carteras, regionalizando el problema en Colombia. Hasta el momento se han logrado acuerdos por más de 174.000 millones de pesos, pero este es un espacio que, como lo decía el Contralor, esto no es un cheque en blanco de nuevo,
Esto no puede ser que pase la cuenta y yo inmediatamente le giro, sino que requiere algún tipo de auditoría en términos de las EPS que sí le están cumpliendo a los derechos de los colombianos. Y aquí de nuevo, esa distinción marca la pauta de lo que se puede hacer con quienes han sido leales con el sistema y garantizan la realización de los derechos de los colombianos y quienes siguen con la mentalidad de negocio en relación con el sistema de salud. Y allí es muy importante por eso la norma que expidió el Gobierno Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que vamos a estar muy atentos además a la reglamentación que está en los artículos 237 y 245 de la Ley 1955, que es precisamente el Plan de Desarrollo. A nivel interno también estamos tratando de montar una estructura de unidades móviles y puestos de atención que lo único que busca es canalizar por otras vías el derecho a la salud de los colombianos. Mucha pedagogía frente a la ruta de atención en materia de salud, que es fundamental. Mucha interacción con las EPS, con las IPS, canales de comunicación. Como se decía anteriormente, aquí se acude a la tutela porque se considera que es el único conducto que es efectivo. Y efectivamente, como ya lo he dicho, como mecanismo de democratización de la justicia, es el más importante de todos, que va a permitir además identificar este programa de la Procuraduría, fortalezas y debilidades del sistema, entregarle herramientas al ciudadano en una primera instancia para relacionarse con el sector salud y sobre todo materializar una posibilidad distinta frente a lo que ha venido sucediendo. Aquí es evidente que si algo se detecta, y lo hemos comentado con el ministro, ha sido una sobrecarga adicional que ha sido la prestación de los servicios de salud de los compatriotas, de los vecinos venezolanos, de lo que era esa gran Colombia, que en este momento, sobre lo cual tenemos una obligación de nuevo ética, una obligación moral de no negar ese tipo de servicios, y estamos trabajando arduamente desde esta unidad en ese campo. Lo que ha llevado además, que se lo propusimos al señor ministro de Hacienda, de tener una cuenta específica, porque esto sí es un problema regional y debería haber una cuenta de cooperación regional destinada a financiar esos servicios básicos para los venezolanos que lo requieren. En esa materia, y valga la pena destacarlo, señor defensor del pueblo, hemos dado una batalla para que en el caso de los bebés venezolanos, que son más de 24.000 que han nacido en los últimos meses en Colombia, puedan tener precisamente la nacionalidad colombiana. Negarle la nacionalidad a esos bebés es solo propio de sistemas autoritarios y violatorios de derechos humanos, y por eso en los próximos días, gracias a toda la intervención de la Defensoría del Pueblo, del gobierno mismo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se van a hacer unos anuncios en esa materia. Finalmente, lo que yo quiero dejar sobre la mesa es lo que es innombrable. Ustedes saben que las nuevas formas de corrupción se apoderaron de los derechos económicos y sociales. Colombia no tenía noticia de que eso estuviera sucediendo, probablemente porque teniendo mucho doliente, no tenía quien investigara ese tipo de corrupción. Ese salto, repito, de la prestación del servicio médico de hace unas décadas, cuando cae en manos de la financiación de la política regional, porque hoy los recursos de la salud financian campañas políticas en Colombia, porque hoy los recursos de la salud financian partidos políticos en Colombia, y eso hay que decirlo así de duro. Miren los 6 o 7 carteles en los que hemos venido trabajando con la Contraloría General de la República y que seguimos descubriendo, porque viene una gran investigación que está haciendo la Contraloría, por ejemplo, sobre enfermedades huérfanas, que repiten este modelito que se dio en varios departamentos de la costa y que con toda seguridad se replica en todo el país. Lo que se ha hecho en materia de cartelización, en materia de manejo irresponsable de los recursos, en materia de violación de todos los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades para quienes prestan ese tipo de servicios, pacientes falsos, enfermedades inexistentes, todas las patologías para acudir a los términos médicos posibles en materia de los recursos de la salud. ¿Por qué? Porque el control de los recursos de la salud a nivel regional es todavía más complicado. Y ahí sí que necesitamos una acción mucho más decidida de la Superintendencia Nacional de Salud, lamentando como lamenta el señor defensor del pueblo la ausencia del señor Superintendente Nacional de Salud en este evento.
porque allí sí que hay que poner el dedo en la llaga. Allí está, hemos dicho nosotros, un pecado que es doble. Si la corrupción tradicional administrativa era la de la gran contratación de las obras públicas, esos son los derechos de los ciudadanos que solo en últimas son mediatizados por otro tipo de bienes públicos, pero aquí estamos hablando de un derecho fundamental y estamos hablando de cómo la corrupción se ha pegado como una costra al sector salud, al sector educación. Recuerden ustedes lo que hemos descubierto en materia de nutrición infantil, que tiene que ver con el derecho a la salud también en los programas de alimentación escolar. Entonces, hablar del cartel de la hemofilia, del cartel del bastón, del cartel del síndrome de Down, del cartel del VIH, del cartel de las chapas dentales, que fue lo último que descubrimos en Córdoba hace 2 semanas, sigue siendo absolutamente inaceptable e impresentable en el manejo de los recursos de este país. Con lo cual necesitamos más que nunca la acción concertada del Poder Ejecutivo y de los órganos de control en esa materia. Súmenle el cartel de los embargos, que no está aquí descrito, que como lo hemos hablado con el ministro, si hay fondos que son inembargables son los fondos de la salud. Y entonces algunos encontraron el negocio y estamos hablando de centenares de miles de millones de pesos en ese campo. Y con eso simplemente quiero ratificar 2 propuestas para salir con algo creativo de acá. Lo primero, y lo hemos conversado con algunos parlamentarios, porque además a quien le toca tomar las riendas de esto y quien define las políticas públicas en una democracia es el Congreso con el Poder Ejecutivo. Y hemos hablado con algunos congresistas en relación con una propuesta, y es que frente a las demoras, a la no respuesta, a las evasivas de las EPS, operar algo así como lo que conocemos los abogados en derecho administrativo, el silencio administrativo positivo, que implica reconocer las prestaciones. Si las EPS le quieren sacar el cuerpo a prestaciones que están en el PBS, en el Plan de Beneficios de Salud, pues ahí inmediatamente les opera automáticamente, si no hay respuesta, el reconocimiento, y eso evitaría una buena cantidad de tutelas. Estamos en el estudio de cuántas tutelas podrían evitarse por cuenta de eso. Lo segundo es que frente a las negativas por los servicios, la presidenta de la Corte mencionaba el papel fundamental que jugó la Ley Estatutaria de Salud, y el ministro tiene unas estadísticas que demuestran que en todas aquellas prestaciones que estaban por fuera del Plan de Beneficios de Salud, evidentemente la tutela sí cayó como a la mitad, es decir, la gente se concientizó de que no debería acudir a ese mecanismo porque estaba por fuera del Plan de Beneficios de Salud, pero en el otro caso siguió aumentando. Y allí lo que hay que decir es que frente a la negativa de servicios, reviviendo normas de la ley estatutaria, porque hay muchas de las normas de la ley estatutaria que no se han puesto en ejercicio, habría que cubrir todos los servicios ordenados dentro de ese plan, dentro del Plan de Beneficios de Salud, y crear un sistema adicional como lo tienen algunos países, porque aquí es bueno, y yo estoy seguro que el ministro nos puede hablar un poquito de cómo funciona esto afuera, porque siempre parece que aquí en el tema de la política pública de salud lo que seguimos haciendo es mirándonos el ombligo sin ver cuáles son los resultados de políticas públicas de salud moderna en otros escenarios. Y es un sistema adicional de aseguramiento constitucional, obviamente regulado, controlado, que supondría una prima adicional de unidad de capitación que se le reconozca a las EPS, con el ánimo, repito, de descongestionar el sistema judicial sin debilitar el acceso de los colombianos al derecho a la educación. Pero fundamental herramienta lo que acabamos de mencionar. Si aquí no hay una ley de punto final, como lo está proclamando el gobierno en el plan de desarrollo, y el pago de deudas en estrategias, y el pago de deudas dentro de la estrategia que aquí está poniendo en marcha la Procuraduría con el gobierno, ¿para qué? Para dejar simplemente sin excusas a las EPS y a las IPS en la no prestación del servicio. Eso es fundamental. Y por último, la importancia de la decisión judicial para unificar. Hay una cantidad de casos homólogos que se repiten. Ustedes casi que cogen las tutelas de salud, y eso está clarísimo en el informe del señor defensor del pueblo, y ustedes pueden catalogar, caracterizar cuáles son los tipos de tutela. Eso se puede convertir simplemente en una unificación de jurisprudencia, por ejemplo, a nivel de la jurisdicción administrativa,
por la vía de una acción popular, con el ánimo de que haya una regla fija en donde se sepa a ciencia cierta que frente a casos homólogos hay definiciones igualmente homólogas. Y eso lo puede hacer el Poder Judicial y podemos de esa manera simplificar, adelgazar el sistema y ser mucho más efectivos en la prestación del derecho a la salud de los colombianos. Por eso simplemente termino ratificándoles el compromiso de la Procuraduría con esto. Esto se ha constituido para nosotros en la principal acción del Ministerio Público, tanto en lo preventivo como en lo disciplinario. No quise leer las sanciones disciplinarias que ya hemos impuesto a gobernadores y alcaldes en esta materia y seguiremos en esa línea, donde descubramos la metástasis de la corrupción. Pero allí, y con esto sí termino, quiero solicitarle a todos ustedes, a la ciudadanía, que siga denunciando. Hace 2 semanas yo decía en una audiencia anticorrupción en Córdoba, lo que ha pasado en ese departamento no es simplemente que se está cayendo a pedazos el sistema político por la corrupción, es que las denuncias de los ciudadanos se han mostrado resultados y eso es muy gratificante para los ciudadanos y para los organismos de control. Yo espero que podamos seguir de la mano con ustedes, con la Defensoría, con la Contraloría, con el Gobierno, con el Poder Judicial, denunciando lo inaceptable que es que frente a la escasez de recursos y a toda la problemática que tiene este sector, sigamos dando el lujo de tener unos carteles dedicados a robarse los recursos de la salud de los colombianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, procurador.